Hola amigos televidentes, bienvenidos sean todos a una nueva entrega de su merienda de té. Nosotros siempre trayéndole contenido fresco que puedan sumar a la ciudadanía. Hoy con un tema muy de actualidad y es sobre la movilidad sostenible. Es esta iniciativa donde se han unido tantas entidades, tanto públicas como privadas, para alcanzar ese sueño de que podamos todos en esta ciudad, ¿verdad?, tener esa movilidad segura y que no atente contra la integridad de los dominicanos. Y para este tema tan interesante tenemos con nosotros un invitado que queremos muchísimo, es el doctor Leonel Ureña. Es un ciudadano muy querido de nuestro país porque ha sido un servidor en diferentes ámbitos, no solamente como médico, sino como servidor público en diferentes instituciones y ahora aún más como presidente de su propia fundación, ASVIL, que está dedicada precisamente a lo que es la seguridad vial de nuestro país. Bienvenido, doctor, a la merienda. Bueno, gracias a ti, Daisy, para tratar un tema de tanta actualidad como el tema de seguridad vial y movilidad sostenible, que es un pilar fundamental para alcanzar lo que se llama un país con un desarrollo sostenible adecuado de cara a esa meta de 2030. Así es, tenemos como prioridad, ¿verdad?, ponernos a la par con lo que tiene que ver que nuestro país pueda crecer y que pueda, como usted dice, estar al nivel de que ese turismo pueda crecer, claro, de que podamos desarrollarnos. Cuéntenos cuáles son esos puntos que se van a tocar, ¿verdad?, ahora, porque estamos en la semana de lograr, ¿verdad?, sí. Bueno, la movilidad sostenible no es un fin en sí misma, sino que es un pilar fundamental para alcanzar lo que se ha planteado como el desarrollo sostenible de los países. Tú sabes que un aspecto importante ha sido lograr que se disminuya lo que es la gran producción de CO2 o los factores que tienen que ver con los gases que se lanzan a la atmósfera y que están aumentando lo que es el calentamiento global. Entonces, el desarrollo y la movilidad sostenible van dirigidos a eso, a disminuir esta gran producción de CO2 y que están aumentando ya han aumentado en 1.2 grados centígrados lo que son los niveles de calentamiento global preindustriales. O sea, los niveles de calentamiento que teníamos la época moderna industrial eran de 13.1 y ya se ha aumentado 1.2 y lo más que se puede llegar, según los científicos, es a 1.5, que son los niveles deseables. Entonces, la humanidad, la población, las naciones tienen que tomar medidas para disminuir este impacto, que es lo que está haciendo, por ejemplo, lo que pasó recientemente. O sea, tuvimos un ciclón, un huracán, que cada vez son más frecuentes, cada vez son más potentes, y es producto de este calentamiento global, y también otros temas que tienen que ver con el cambio climático. De manera que nosotros impulsar lo que es el transporte sostenible implica sacar vehículos de la calle, porque por ejemplo en la capital de la República, un estudio que se hizo recientemente, el 20% del CO2 que se produce lo produce el transporte público y el transporte privado. Entonces tenemos que encaminarnos a colectivizar el transporte, a hacer un transporte cada vez más integrado para ir sacando vehículos de la calle y eliminar esta gran cantidad de CO2 que se produce. El transporte produce a nivel mundial unos 8 mil millones de toneladas de CO2 anual. La principal emisión de CO2 son las industrias que tienen que ver con la producción de energía y calor. Pero en segundo lugar está el transporte. Entonces de ahí se ha abocado a hacer acciones que cambien la modalidad de transporte que tenemos, un transporte más seguro, más saludable, más viable, eliminar, por ejemplo, esta gran cantidad de vehículos que tenemos en la calle, hacer un transporte más colectivo, utilizar, por ejemplo, vehículos eléctricos, trenes eléctricos, de manera que vayamos entonces cambiando la matriz de transporte de la República Dominicana y a nivel mundial. Wow, pero es una labor de muchas entidades, doctor, y eso implica una reestructuración global de urbanística. Naturalmente. Porque imagínense que introducir todos estos vehículos eléctricos, hay que hacer
Primero, una gran movimiento. inversión y lo que tú planteaste, el tema del planeamiento urbano. Lamentablemente aquí no hemos tenido una planificación urbanística adecuada. Y aquí, por ejemplo, se forma, por ejemplo, un suburbio o un ensanche, como decimos aquí, y al lado pues hay un barrio. Así Pero que es. tampoco hay una estructura que establezca cómo deben ser las calles, cómo deben ser las aceras, cómo debe ser la circulación. Exactamente. Entonces, todo esto está llevado a un caos en el transporte y ya, por ejemplo, de seguir las cosas como van y el crecimiento vehicular, no tenemos un crecimiento vehicular de un 6% anual. En República Dominicana entran 300,000 vehículos todos los años. Así es. De esos 300,000 vehículos, la mitad son motocicletas. Ya tenemos un parque vehicular de más de 5 millones de vehículos. Wow. Que no se correlaciona con la población. No, y que llegará un momento en que las calles y avenidas no van a soportar la carga vehicular que tenemos. Entonces, de cara, por ejemplo, al 2030, lo que se ha planteado es sacar vehículos de las calles, una mejor planificación urbana, colectivizar el transporte. Y ya sabemos, por ejemplo, que se están dando pasos para eso, como son los corredores que se están formando en la Churchill, en la Charles de Gaulle, en la Luperón, donde ya se ha sacado muchos vehículos y tenemos ya autobuses más adecuados, muchos de ellos hasta eléctricos, y hacia ahí que tenemos que caminar, porque de lo contrario, nuestras ciudades van a ser inhabitables. Así es. De cara al 2030, ya la mitad de la población mundial vive en las ciudades. Y lo que se ha establecido que en los próximos 10 años son las 2/3 partes de los habitantes que van a vivir en ciudades. O sea, cada vez se concentran más personas en las ciudades, cuando lo que debemos hacer es tratar de que la gente se quede en sus comunidades. Lamentablemente, más de 1.000 millones de personas todavía no tienen un acceso seguro y adecuado a carreteras a nivel de sus localidades. Y más de la mitad de la población no tiene un transporte público seguro. De manera que son muchos los retos y es bueno que se sepa que de no trabajar como se debe con lo que tiene que ver con la movilidad sostenible y la seguridad vial, lo que se llama el desarrollo sostenible del país o de cualquier nación va a ser fuertemente disminuido. Sí. O sea, no se va a alcanzar porque esto es un tema transversal. Porque a través del transporte y de las vías públicas es que se va a la escuela, se va al trabajo, se va a la producción, se mantiene la seguridad. Entonces, si descartamos y obviamos la importancia que tiene la seguridad vial y el transporte sostenible, pues lamentablemente los países que no asuman este reto se van a quedar rezagados en cuanto a su desarrollo sostenible. Eso es así, es una columna vertebral. Doctor, y el eje de lo que es la educación a la población, eso es vital también. Naturalmente. Me imagino que ahí entra en juego lo que son las instituciones como la de usted, ASBIL, sí, que pueden hacer un trabajo ahí magnífico, sí, de educación. Naturalmente. Fíjate, tenemos que trabajar lo que llama el cambio de conducta. Lamentablemente aquí no hay una educación vial adecuada. Y para el cambio de conducta hay dos pilares fundamentales. Uno es lo que tú dices, la educación, y ya inclusive la misma ley 63-17 establece una materia de educación vial a nivel primario en la escuela pública. Y el otro elemento fundamental para el cambio de conducta es la fiscalización, o sea, el régimen de consecuencia. Cuando tú oyes hablar al director de la DGCET que necesita 10,000 agentes para establecer una verdadera fiscalización o régimen de consecuencia en la República Dominicana y apenas tiene 3,000, tú te puedes imaginar cómo andamos. Exacto. Porque lamentablemente, no solamente aquí, en todas partes del mundo, la gente quiere andar como chivo sin ley. Sí, es así. No respetan las leyes de tránsito, no respetan los límites de velocidad, no respetan el hecho de que usted ande con un vehículo en las mejores condiciones posibles. Así es. Y, por ejemplo, la velocidad es el factor de riesgo que más incide en la siniestralidad vial. Exactamente. Pero si no tenemos control en las calles, en la avenida, en la carretera, para que se respeten los límites de velocidad, pues eso provoca lo que está pasando en República Dominicana, que somos el quinto país a nivel mundial con la más alta mortalidad por accidentes de tránsito. Ay, sí. Y el segundo en las Américas. Entonces tenemos que trabajar, tenemos que darle a las instituciones como el Intran, la DGCET, el sector privado, las universidades, la academia, nosotros, por ejemplo, la ONG, darle los recursos, las facilidades, la integración para nosotros cambiar esta realidad que vive la República Dominicana, que es un país cuyo uno de los pilares fundamentales es el turismo. Pero cuando tú fuera de aquí, oye, que somos el país
donde más gente se mata en la carretera, porque no hay señalización, porque las carreteras no son adecuadas, porque no hay una vigilancia claramente establecida, pues entonces la gente tiene cierto temor de ir a un país así. Por supuesto. Doctor, el tiempo aquí es muy corto, pero para hacer como un breve resumen, ¿qué expectativa usted ve en cuanto a este proyecto? ¿Qué usted ve que si es posible que nos pongamos en donde debemos estar para el tiempo estipulado? Realmente yo creo que los gobiernos no están priorizando este tema con el rigor que se merece. Ya. Están priorizando otras prioridades, pero es una prioridad fundamental porque de estas dependen otras. Sí. O sea, la seguridad vial tiene que verse como un problema en sí mismo, que hay que hacer fuertes inversiones. Porque como te dije, es el vehículo donde otras instancias adquieren su valor. O sea, aquí por ejemplo hablamos de la educación, pero aquí los niños no tienen un transporte público adecuado. Los trabajadores salen en la mañana y no tienen un transporte que los lleve a su labor. Tú no puedes decir que tú puedes ir seguro de un momento a otro a una asistencia médica porque quizás no tiene el mecanismo adecuado de transporte. Aquí se está criticando mucho un gran déficit que hay con las ambulancias que están en el 911. O sea, el transporte, la movilidad sostenible son fundamentales si queremos lograr un país desarrollado, un país equitativo, combatir la desigualdad y la pobreza. Y lamentablemente esto se le está dando de lado, los gobiernos no están asumiendo esta problemática con el rigor que se merece y de seguir así, pues seguiremos teniendo esta alta cifra de mortalidad por accidentes de tránsito y siendo un país de lo más rezagado en cuanto a la movilidad. Eso es una realidad. Bueno, lamentablemente el tiempo es muy corto, pero nada. Doctor, muchísimas gracias por sus aportes, por todos estos conocimientos que hemos adquirido en este momento, en este segmento. Y nada, a ustedes amigos televidentes, gracias por su sintonía y vamos a poner toda nuestra atención en poner un granito de arena a que todo esto se haga realidad, doctor, ¿verdad? Bueno, gracias a ti, siempre a tu orden. Siempre bienvenida a nuestro programa. Bye.